Un cordial saludo, queridos hermanos. ¿Es bíblica la doctrina del rapto o el arrebatamiento protestante? Lo primero que hay que acentuar acá es que es una enseñanza que jamás fue mencionada por ningún padre de la iglesia, ningún santo, ningún místico, en ningún concilio, pero más aún, ni siquiera los primeros padres del protestantismo como Lutero, Zwinglio, Calvino, Erasmo, Enrique VIII, jamás se pronunciaron con tal enseñanza en ninguno de sus escritos. Por lo tanto, es una doctrina nueva del siglo XIX. Al final del video veremos por quién fue iniciada tal doctrina. La doctrina del rapto protestante es totalmente falsa, ya que en esencia basa sus enseñanzas en tres venidas de Cristo, aunque lo maquillen: la encarnación, la del rapto, donde dicen que Cristo vendrá de manera parcial por sus elegidos, por los obedientes, por los impecables, y que los desobedientes pecadores nos quedaremos, y la tercera, que sería la del final de los tiempos. Pero resulta que la Biblia solo menciona dos venidas de Cristo. La primera en la encarnación, Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, la que ya se dio. Y la segunda y última venida que los verdaderos cristianos esperamos, lo que la iglesia llama la parusía, el juicio final o la venida del final de los tiempos. Pero ahora vamos a ver cómo será esa venida de Cristo. ¿Será en secreto? ¿Será para raptar a algunos cuantos como afirma el protestantismo? ¿O si será un evento público donde todo ojo lo verá y será muy anunciado? Vamos a ver qué dice la Escritura. Apocalipsis 1:7. Mirad que viene acompañado de nubes, todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron. Y por él harán duelo todas las razas de la tierra, sí, amén. Esto también nos lo cita Mateo 24:30, donde dice: todas las naciones de la tierra se golpearán el pecho. Y si leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículos del 9 al 11, nos daremos cuenta que nos dice que Cristo, de la misma manera que se va entre nubes, va a venir, sí, entre nubes, pero no de manera privada ni en secreto por unos cuantos, sino volverá de manera definitiva, con gloria, con todos sus ángeles, a la voz de trompeta y de manera pública, como lo vamos a ver. Bueno, ¿cuál es el corazón de la doctrina protestante del rapto? Vamos a ver. El argumento principal es Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17, siendo el principal versículo el 17. Veremos desde el versículo 16 qué nos dice. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajarán del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Y nos dicen: ya ves, ahí está nuestro rapto, porque seremos arrebatados en los aires. Bueno, aquí hay varias cuestiones. La primera es que aquí no se habla de ningún rapto secreto ni parcial, sino que está hablando del final de los tiempos, y lo vamos a comprobar, porque el mismo versículo 16 dice que no será secreto, sino será escuchado por la trompeta de Dios, por el mando de Dios, a la voz de un arcángel. Y el versículo 17 dice: así estaremos siempre con el Señor. O sea que seremos transformados, pero no de manera parcial, ni luego nos vamos y luego nos regresa, sino para estar definitivamente con el Señor. Es decir, esto se refiere al final de los tiempos. Bueno, y vamos a ver otros versículos que refutan esa manipulación de Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Mateo 25, del 31 al 46, que dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, o sea que será un gran acontecimiento. Dice el versículo 32, serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros. Versículo 33, pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y bueno, Cristo después da el veredicto donde dice: tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste,
tuve sed y me diste de beber. Por lo tanto, no está hablando de ningún rapto secreto por ningún lado, sino de la venida definitiva para el juicio final. Nos dicen, pero tenemos 1 Corintios 15 del 51 al 52 y vamos a leerlo. Mirad, os revelo esto, no moriremos todos, mas todos seremos transformados. En un instante, en un pestañear de ojos, al toque de trompeta final, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nos dicen, ¿ves? En un pestañear de ojos seremos transformados. Claro que sí, pero ¿de quién está hablando? Volvemos a lo mismo, del final de los tiempos, que hace paralelo también con 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque tampoco aquí habla por ningún evento en secreto, sino más bien público, que dice el versículo, al toque de trompeta final sonará la trompeta. Ahí no hay ningún secreto por ningún lado. Y bueno, dicen también Mateo 24 del 40 al 41, que dice, entonces estarán dos en el campo, uno es tomado, el otro dejado. Dos mujeres estarán en el molino, una es tomada y la otra dejada. Nos dicen, ahí está nuestro rapto. Uno será tomado y la otra será dejada. Volvemos a lo mismo. Si leemos con cuidado este capítulo completo de Mateo 24, todo desde el versículo 1 hasta el último versículo, nos daremos cuenta que se está hablando del final de los tiempos, no de ninguna venida parcial ni en secreto. Y vamos a comprobarlo con algunos versículos. Mateo 24:3, le preguntan a Cristo, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Estamos hablando de la señal del fin del mundo, es decir, de la segunda y última venida de Cristo. No hay tres, como dice la falsa doctrina del rapto. Versículo 4, mirad que no os engañe nadie, dice Cristo. Versículo 12, al creer la iniquidad, muchos se enfriarán, tal como está pasando, y en el tiempo de la gran tribulación pasará todavía más. Dice el versículo 13, pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Vaya, entonces los hijos de Dios no van a ser raptados, sino que tienen que perseverar y pasar tribulación. Versículo 21, porque habrá entonces una gran tribulación, la cual no hubo desde el principio del mundo. Aquí nos está alentando a algo. Habrá una gran tribulación. ¿Qué dice el versículo 22? Ojo con este. Y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie. Pero en atención a los elegidos, se abreviarán esos días. Hermanos, este versículo es crucial. Aquí nos está diciendo que si aquellos días no se abreviasen, nadie se salvaría. Por lo tanto, los hijos de Dios están allí y que precisamente en atención a los elegidos, a los hijos de Dios, a los que perseveran hasta el final, esos días se van a abreviar. Versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y por supuesto el pueblo de Dios tendrá que pasarla, el sol se oscurecerá y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Versículo 30, ojo también con este versículo. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Ya lo decíamos hace rato, igual que en Apocalipsis 1:7. Y sigo leyendo. Y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Ojo, otra vez, aquí no hay ningún secreto ni ningún evento privado para unos cuantos, sino un evento que todos lo verán. Dice, versículo 30 de Mateo 24, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Versículo 31, Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y se reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Por lo tanto, aquí tampoco hay ningún evento secreto. Dice el versículo 42, velad pues porque no saben el día que nuestro Señor vendrá. Versículos 48 y 51, sigo en el capítulo 24 de Mateo. Pero si el mal siervo dice, mi Señor tarda, y se pone a golpear a su compañero y beber con borrachos, vendrá el Señor el día que no espera, le separará y le señalará su suerte entre los hipócritas. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Como vemos, queridos hermanos, entonces el versículo 40 y 41 de Mateo 24 no se refiere
a ningún rapto secreto donde dice uno será tomado y la otra dejada, sino a la advertencia que estemos alertas porque no sabemos ni el día ni la hora y que no nos confiemos porque, como dice nuestro mismo Señor, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Y bueno, entonces para terminar con esto decimos, ¿los cristianos pasarán o no tribulación? Vamos a ver lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Que no se engañe de ninguna manera a nadie. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hijo de perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que es Dios. Como vemos, el hijo de perdición tiene que llevar y aquí tiene que llegar, y a quién va a perseguir, evidentemente a los hijos de Dios. Y si los hijos de Dios fueron raptados en secreto, ¿a quién va a perseguir el impío? No tiene coherencia alguna la doctrina protestante. Pero vamos a ver si los cristianos, los hijos de Dios, pasarán o no tribulación. Apocalipsis 7 y 9. Después miré una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, delante del trono y del Cordero. Y vamos a ver quiénes son esos. Apocalipsis 7:14. Esos son los que vienen de la gran tribulación. Repito, esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Luego entonces los hijos de Dios, los verdaderos cristianos, tendremos que pasar tribulación. Y bueno, vamos a ver para la parte final un pequeño resumen de dónde viene esta enseñanza del rapto, cuál es su origen. Esta doctrina, como vimos al principio del video, no fue enseñada por ningún cristiano antes del siglo XIX, por lo tanto es una enseñanza nueva. Ni siquiera los primeros llamados padres de la Reforma Protestante se pronunciaron en alguna forma acerca de esta enseñanza. Fue iniciada por John Nelson Darby, ex anglicano, nació en 1800 y murió en 1862. Basó su enseñanza del rapto sobre una prédica de cierto personaje llamado Edward Irving, quien a su vez relató el testimonio de una mujer de nombre Margaret McDonalds, donde ella tuvo una revelación y afirmó haber recibido el mensaje de Dios, donde se le reveló que la iglesia de Dios tenía que ser raptada antes de la gran tribulación, pues Cristo vendría de manera parcial por su iglesia y se la llevaría y luego vendría en ella, librándola así de los sufrimientos. Es decir, que según ella, en su visión, los elegidos de Dios no iban a sufrir tribulación, cosa contraria a las escrituras, como ya lo vimos. John Nelson comienza con estas conferencias acerca del rapto por Estados Unidos y se hace su discípulo un pastor llamado James Brooks, 1830 y 1897, es decir, nació y murió en esa fecha, quien a su vez discipuló a otro personaje llamado Cyril Scofield sobre esta doctrina del rapto, y el cual hace posteriormente la Biblia de estudio de Scofield en 1909. Por último, otro discípulo ahora de Cyril, llamado Lewis Chafer, nació en 1871 y murió en 1952, funda el Seminario Teológico de la ciudad de Dallas, Texas, y comienza a enseñar las doctrinas del rapto y del dispensacionalismo. Pues como vemos, queridos hermanos, estas doctrinas son nuevas, esta doctrina es un nuevo evangelio, por lo tanto la Escritura la tacha como anatema. Bendiciones en Cristo Jesús.